Ok. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. A continuación, vamos a iniciar con el debate sobre el neoliberalismo. Mi persona, Alejandra Pazmiño y Arturo Cedeño. En este caso, conformamos el grupo número 16. Y en este debate presentaremos ambas posturas y realizaremos una contraargumentación de cuando sí estamos de acuerdo y cuando no, qué tan beneficioso es y qué puede llegar a ser una no beneficioso para las personas. Ok, en este momento le damos paso a Arturo para comenzar con este debate. Gracias, Alejandra, muchísimas gracias. Yo creo que para poder iniciar el debate es importante entender qué es el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo surge como un proyecto económico, ¿verdad? Un proyecto económico político que tiene ese sentido capitalista, ¿verdad? Entonces, también es importante entender que tiene sus raíces, ¿no? Y tiene sus ideologías, su ideología, ¿sí? Que viene más o menos desde el siglo XX al siglo XXI, surge justamente esta propuesta o este proyecto político como tal. Pero también es importante que nosotros podamos reconocer cómo ingresa a Latinoamérica el neoliberalismo, ¿no? Entonces, justamente nace bueno, surge a través de las derrotas políticas y militares de la izquierda, que es importante también entender eso, donde están vinculados algunos países de Latinoamérica, ¿no? Está Brasil, está Chile, Uruguay, y Argentina y Bolivia, ¿no? Pero específicamente me gustaría compartir una experiencia de Chile, ¿no? Porque Chile es como el ejemplo específicamente del el cómo el neoliberalismo podría afectarle a una población, a una nación, ¿verdad? Entonces, yo considero importante que entendamos que es importante que las riquezas y los recursos que tiene un país tienen que ser regularizados por el Estado para hacer una distribución de una riqueza específicamente, ¿no? El privatizar los recursos o el manejar específicamente las empresas o las industrias de manera particular puede reducir la pobreza y puede traer pobreza a un país, aún más cuando no hay procesos o no hay leyes o políticas que puedan beneficiar a una población. Ok. En cuanto a lo que menciona Arturo, en cuanto al Estado, este que debe ser eficiente, yo considero que no necesariamente debe ser grande o manejar toda la situación, ya que podemos comprender que la función principal de este es quizá garantizar la seguridad, la justicia y poner unas reglas claras para las personas. En eso estoy muy de acuerdo. Pero en ese caso yo creo que deja muy de lado al sector privado. No deja que el sector privado impulse un poco más la economía, porque recordemos, o creo yo que es muy importante, ver cómo la inversión privada genera bastante empleo dentro de nosotros, ¿no? Em, Menos trabas, quizá, impuestos razonables, quizá un poco elevados, pero que incentivan, ¿no? A todas estas empresas a invertir un poco más y contratar a mucho más personal. Pues definitivamente sí, el capitalismo está dentro y insertado en estos procesos, pero creo también importante de que las empresas privadas, en este caso, deben de tener un ente regulador, ¿verdad? Porque si no hay ese proceso donde se haga un análisis sobre las condiciones que deben estar los trabajadores, podemos llegar a o entrar a ese círculo de entender de que la empresa podría estar no ser sujetas de derecho, no sujetar al proceso de derecho. Por eso es importante el tema de la regularización, en este caso, de las políticas que podrían beneficiar a una población, aún más cuando entendamos que el capitalismo no es que es malo, más sin embargo, sí es importante para el proceso de la distribución y de los servicios sociales que pueda haber en un país esté regularizado por el Estado. Primero porque el Estado también maneja recursos, el tema de la privatización maneja recursos, pero no hay garantías, ¿no? Entonces, ¿quién tiene los recursos? Lo tiene el Estado. ¿Quién maneja la economía? Es el Estado. ¿Quién cobra impuestos? Es el Estado. Y si queremos tener un balance en la distribución
de los derechos por igual, es importante entenderlo desde ese punto de vista. No es que porque yo tengo dinero yo me puedo atender en una clínica privada, porque yo tengo dinero. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen esas condiciones? Ahora, es importante también que para poder llegar a eso es importante invertir en tres áreas específicas, que es educación, que es el área laboral, ¿no? En el tema de la salud, Ujú. ¿verdad? Cuando los servicios están en buenas condiciones y hay garantías y hay derechos por igual, hay más oportunidades para que un país pueda llegar a un desarrollo. Ok, mencionando estas tres, yo también recuerdo algo muy importante que se mencionó dentro de los principios del neoliberalismo, ¿no? Explicaba que también es importante dentro de este, porque en cuanto a la libertad económica, bueno, las personas pueden emprender y crear empresas, que me parece algo muy importante, ¿no? Dentro del neoliberalismo. También tenemos la propiedad privada, que bueno, esta se encarga como un poco de proteger quizá la inversión de las personas y la libre competencia de estas. Las empresas compiten, creo yo, entre ellas como para mejorar y ofrecer mejores productos y precios incluso. Por esto vemos esta situación a veces de alzas, rebajas, quizá, y esto yo creo que es muy importante dentro de las empresas porque ayudan entre ellas como a tener un juego como que les ayuda a crecer. Y claramente es importante esto del Estado regulador, pero no creo que esté muy alejado del neoliberalismo, ya que recordemos que, claro, es importante tener que el Estado establezca las reglas, sí, o una como que supervisa o como que supervise el cumplimiento de estas, pero que no controle toda la actividad económica de estas empresas privadas. ¿Qué opinas sobre esto? O sea, creo que es importante tu análisis, pero también es importante entender cómo es el mercado internacional, ¿verdad? Las empresas privadas específicamente serían las que controlen todos los procesos a nivel internacional. Y ahí hay un recurso que solo sería específicamente, y la riqueza sería específicamente para las empresas privadas. Mm, ¿Entiendes? ujú. Entonces, cuando llega al Estado y el Estado llega para inversión pública. Ok. ¿Entiendes? El Estado llega, llega en versión pública y llega para toda la población. Si la maneja la privada, sí, pero llegan solo para cierta población, que es en este caso lo que tienen dinero, ¿verdad? Solo quiero compartirte un gran ejemplo que hay. Por ejemplo, ahorita China ha logrado sacar a más o menos 800 millones de personas de la pobreza, con este modelo que te estoy diciendo de que el Estado maneja específicamente todos los recursos de las empresas y maneja las empresas también. Eso quiere decir que no hay esa diferencia entre quién recibe un mejor servicio, ¿verdad? Allá la educación es por igual, la salud es por igual. Cualquier persona que tiene alguna enfermedad puede atenderse en un hospital y recibir las mismas condiciones que reciben todos, o las personas que tienen dinero, ¿verdad? Entonces, sí hay un beneficio cuando específicamente hay un regulador que es el Estado, que es el que maneja los recursos naturales. Entonces, ¿tú te imaginas que una empresa privada maneje los recursos naturales de un país? O sea, llegaría solo a aumentar los recursos y llenarse los bolsillos ciertas empresas o ciertas familias, porque ni siquiera podemos hablar. Incluso, mira, no, actualmente cómo se encuentra el Ecuador, ¿verdad? Cómo en algún momento el no tener inversión pública ha debilitado muchísimo el área de la salud. Tanto así que ha habido despidos de profesionales de salud, ¿verdad? Tanto así de que específicamente no hay trabajo que una persona pueda ingresar. Aún más el estudio, ¿verdad? ¿Te imaginas, no sé ahora, cuánto estará costando una escuela particular? Entre 200. Por ejemplo, aquí hay una escuela en Guayaquil que cuesta solo el bachillerato $300, ¿no? Calando el sueldo básico que está regulado y que por la empresa privada que supuestamente no produce o porque supuestamente las políticas no le están favoreciendo, está en Ujú, 450, 500 creo que está el sueldo básico. Pagas $300 en una institución privada porque supuestamente quieres tener un mejor estudio para tus hijos, ¿verdad? Tus recursos no pueden estar por encima de tus gastos, o sea, lo que tú tienes, ujú. ¿verdad? Ok. Entonces, por eso considero importante que cuando el Estado maneja
y Ujú. distribuye los recursos, hay más posibilidades de llegar a las personas más remotas y más lejanas de comunidades que muchas veces ni siquiera son reconocidas por los gobiernos que lideran. Ok, tengo una idea sobre, bueno, en algún momento había leído sobre que el neoliberalismo em, no trata de privatizar en realidad toda esta situación de la salud y la educación, sino más bien proponía que las personas que tengan recursos puedan acceder a esta situación de quizás atenderse en un hospital privado, estudiar en una escuela privada, etcétera, etcétera, utilizando sus recursos. Y las personas o con esa ganancia que podría haber de esta situación, ayudar a las personas más vulnerables. Según su punto de vista, ¿cómo ve esto de aquí? ¿Cómo lo ve bien, lo ve mal? ¿O sigue pensando que debería ser igual gratis como para todos, incluso para las personas que tengan la posibilidad de atenderse en un sector privado? Yo no sé si decirle gratis, porque Ujú. a la final tú terminas pagando impuestos. Ah, ok. Yo, por ejemplo, soy de clase media, pago impuestos. El que tiene rico y que tiene mucho dinero paga su impuesto. Bueno, los que tienen mucho dinero muchas veces ni pagan impuestos, pero Ok. yo pago un impuesto, ¿sí me entiendes? O sea, no es que es gratis el servicio público, termina siendo un aporte que yo doy desde el pago de la luz, desde el pago del agua, desde el impuesto del IVA que nos cobran y, bueno, y otros servicios más, ¿sí me entiendes? No es que es gratis. A veces, eso muchas veces hay que entender, no es que yo quiero que me den una atención gratis, lo que yo estoy buscando es una atención digna para poder acceder, sin importar la raza, la etnia, de donde yo venga. ¿Verdad? Ujú, Entonces, por ejemplo, en nuestro país ha habido casos específicamente de niños de sectores del oriente, de la parte de la sierra, que se han muerto porque no han podido tener las vacunas necesarias ni tampoco una atención inmediata, porque la salud está específicamente en las grandes ciudades. ujú. Ok. Entonces, por eso es importante y considero yo que cuando tú no privas, no sé cuántos hospitales hay en Quito, por ejemplo, privados, y cuánto es el valor, pero están en Quito o en Guayaquil, ¿no? Y cuántos pueden acceder a poderse hacer una cirugía sin estar pensando en que tienen que endeudarse con el churquero o con otras personas más y aumentar su gasto, sus deudas. Ujú. ¿Me entiendes? Ok. Entonces no es que recibimos gratis, Ujú. nosotros pagamos un impuesto y lo interesante de todo esto es que todo lo que sale en materia y todo lo que en algún momento se puede vender o se puede exportar, pues todos seamos beneficiosos desde la misma, desde lo mismo, ¿no? Entonces Ok. creo que eso. Ujú. Bueno, según mi punto de vista, quizá no estamos muy alejados de tener quizá una, una opinión distinta, claro. Yo también creo firmemente en todo lo que usted me está diciendo que es importante. Incluso pienso que el neoliberalismo no propone eliminar como tal al Estado, sino quizá redefinir un poco su papel. Claro, un Estado que garantice seguridad, justicia, educación, salud, mientras que éste crea condiciones para que el sector privado invierta, innove quizá y genere empleo. Por ejemplo, aquí en Ecuador, yo creo que el desafío que tenemos en nuestro país va más allá de combinar, creo yo, una estabilidad económica con alguna política quizá, y que ésta se encargue de proteger más, aún más, creo yo, a los grupos vulnerables. Entonces, Me parece, sí, me ujú, parece buena tu postura, pero como te decía yo, nosotros vivimos en Ecuador, ¿verdad? ok, sí, ok, Vivimos en un país actualmente que el gasto público nosotros estamos sobreendeudado y es algo increíble. Por ejemplo, actualmente hay mucha necesidad en el tema de la salud, por ejemplo, ¿no? En el sector público no hay medicinas, no hay camas, no hay profesionales, exactamente. pero quiere invertir en un museo para presentar
obras de casi unos 100.000 millones de dólares. Ujú, ¿Me entiendes? ¿Quién va a costear eso? Es específicamente el Estado, con ujú, recursos de nosotros. ¿Sí me entiendes? Porque es importante, y ahora no solo es el Estado, sino también empresas privadas que van a optar por también invertir sus recursos ahí, ¿no? Para invertir. Pero la distribución de los recursos, creo que es importante entender el contexto del país para hacer una distribución correspondiente que permita específicamente cubrir tres áreas específicas: la salud, la educación y la seguridad, ujú, ¿verdad? Cuando no hay una inversión en estas tres cosas y se la maneja desde la parte privada, existe lo que hay ahorita: alto índice de natalidad materna, niños recién nacidos con desnutrición, mujeres en etapa de desnutrición también en periodo de embarazo, específicamente, niños con deficiencia o con alguna discapacidad que nacen por falta de vacunas o de atención médica, controles específicamente. Entonces, ya ahí tú te das cuenta. La educación incluso, ¿verdad? ujú, Cuán importante es que se invierta en educación. ujú, Entonces solo yo tengo plata, porque tengo plata puedo tener la mejor educación conmigo, pero no lo ven como un gasto demasiado. El que tú pagues $500 en una privada, ¿me entiendes? ujú, Eso para ti también se convierte en un gasto y que hay que analizarlo también, ¿no? Si no existiera el Ministerio de Educación, que es el que regula el tema de los valores, imagínate, que forma parte de un ministerio, ujú. no regula los valores de las pensiones de la educación. Ujú, ok, entonces el verdadero reto quizá no es en este momento defender una postura como tal, sino más bien yo creo que el verdadero reto es analizar qué políticas pueden generar este crecimiento, creo yo, económico, ¿no? Sin dejar de desproteger a los sectores más vulnerables como tú me estás comentando ahora mismo, ¿verdad? Sí, aunque va a ser muy difícil porque la empresa privada por lo general siempre va a velar por sus intereses. Ujú, Eh, es por eso que actualmente estamos viviendo un proceso bien complejo como país, porque hay poca inversión pública y hay más inversión en la parte privada, ujú, ¿verdad? Que ok, no nos damos cuenta. Inmobiliarias, gasolineras, sí, no sé, otras empresas que de alguna manera. Entonces, es muy difícil entrar, eso se requiere de un trabajo muy coordinado, y también se requiere de conocer la realidad específicamente del país, de las comunidades, y cuando no hay un gobierno que está dispuesto a poder bajar a las bases y entender específicamente cómo está el país y no trabajarlo desde un asiento, sino desde la realidad y de involucrar a personas que puedan entender y crear políticas que puedan sacar adelante un proyecto de ley, pues va a ser muy difícil. Entonces ahí la privada siempre se va a priorizar. A a priorizar. beneficiar. Viene un gobierno, viene otro gobierno, y si tú no te das cuenta, viene un gobierno con sus proyectos, viene otro proyecto y nosotros seguimos pagando impuestos, nosotros seguimos en la misma, y ahí es cuando uno se pregunta realmente, ¿vale la pena el nosotros acercarnos a votar o si realmente estamos viviendo en un país por democracia? Ujú, ok, entonces como conclusión quizá de esta posición que usted tiene en este momento, ¿cuál sería su conclusión de lo que usted está defendiendo? Que para mí es importante que el Estado como tal sea el ente regulador Ujú, de la distribución de las riquezas. Si queremos tener buena salud, hay que hacer una inversión, ok, ¿verdad? Hay que regular. Si de alguna manera educación, hay que regular eso también. Hay ujú, que invertir, ¿verdad? No es que específicamente el Estado hace todo, porque no realmente tampoco es así. Se va a requerir de las empresas privadas como tal porque existen, están ahí, pero no podemos dar la posibilidad de que sean las empresas privadas las que manejen todo, el 100%, ok, ¿verdad? ujú, El 100%, eso es muy difícil, ok, pero como las empresas siempre quieren manejar todo,
Ya. complejo. Ok. Para culminar este pequeño conversatorio, claro, yo también quisiera dar mi punto de vista de la conclusión de la situación que yo estoy defendiendo y bueno, escuchando los puntos de vista, en realidad creo que no es el propósito como tal afirmar que el neoliberalismo resuelve todos los problemas, claramente porque como tú lo mencionaste, existen muchos problemas detrás, ¿no? Y siempre las empresas privadas van a querer su beneficio. Si no, creo yo que el propósito sería quizá mostrar al neoliberalismo como una herramienta quizá para promover un poco más de desarrollo económico, fomentar la innovación o atraer incluso más inversiones, oportunidades de empleo. Y claramente, en lo que conversamos, yo creo que el desafío en realidad es aplicar todos estos principios de una forma responsable, que se respeten y además adaptarlos al país en donde vivimos, porque es muy importante, igual lo que tú comentaste de China incluso. Claro que yo creo que el problema radica en realidad en el país que estamos. Entonces yo creo que procurando y tratando de adaptarlo al país en donde nosotros estamos, se podría generar un progreso económico que beneficie mayormente y a la mayoría de los ciudadanos y lo más importante a las personas más vulnerables. Ahorita que tú dijiste herramientas, bueno, habría que analizar eso también, ¿no? Quizás no vamos a tener tiempo para eso, pero como te decía, el neoliberalismo específicamente, hay que ser claro, ¿qué busca específicamente? Privatización, desregularización, apertura a comercio, apertura al comercio Ujú, individual. Eso quiere decir reducir aranceles e impuestos, que también es complicado, y un estado de ánimo. Y de eso que no abordamos el tema de cómo este neoliberalismo afecta también emocionalmente a las personas, ujú, porque desde la salud mental también se maneja eso. Pero creo que ese va a ser otro espacio para poder ujú. compartir. Sí, ok. Entonces, muchas gracias, licenciada, muchas gracias, compañeros. En realidad, ha sido un poco corto quizá el tiempo, pero creo que lo importante de este conversatorio es resaltar, ¿no? Quizá las ideas que nosotros tenemos y qué nos ha quedado, ¿no? De leer y de conocer un poco más de este tema del neoliberalismo y cómo sí lo podemos defender y cómo no. Ujú. Entonces, muchas Gracias, gracias por su atención. igualmente, pasen bien. ¿Cómo se para?